El romanticismo fue una corriente espiritual y artística que se dio a fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Este movimiento de índole intelectual fue una reacción contra el rígido y dominante clasicismo. En el clasicismo predominan la razón y el materialismo, mientras que en el romanticismo predomina la espontaneidad, la originalidad y la propensión a lo sentimental y lo generoso. La escuela romántica antepone el sentimiento y el espíritu cristiano y representan lo propio y lo nacional. Por otro lado, en la literatura, la palabra romántico indica lo anticlásico u opuesto a los modelos griegos y latinos. Latinoamérica no permaneció ajena al movimiento romántico europeo. El romanticismo en el Río de la Plata fue introducido de Francia por el escritor porteño Esteban Echeverría, a su regreso al Viejo Mundo en 1830. Esteban Echeverría fue considerado el padre del romanticismo argentino, ya que luchó por el progreso de su patria. Además, se decía que pensando en francés, escribió en castellano. En el Río de la Plata se dio un grupo que se denominó la Generación del 37, que introdujeron las ideas del romanticismo. Alberti, Echeverría y Sarmiento fueron algunos de los jóvenes que fueron influenciados por las ideas del romanticismo europeo. Es por eso que buscaron adaptarlas a la situación local. También querían abandonar los modelos monárquicos heredados de las colonias españolas para instalar una democracia que garantice los derechos de los ciudadanos. Las características del romanticismo son el individualismo artístico, el subjetivismo y el espíritu medieval nacional. En primer lugar, el individualismo artístico rechaza los métodos tradicionales y todo lo que sea impuesto. Cree ciegamente en la inspiración personal y por eso da gran importancia a los propios sentimientos y a la fantasía. También se encuentra dominado por un anhelo de libertad, es decir, un deseo de libertad. Por lo tanto, rechaza la idea de imitar a otros autores y por último, propicia, es decir, que busca llegar a conseguir la reivindicación de la naturaleza basándose en un criterio personal. En segundo lugar, el subjetivismo, debido a la ya mencionada ansia de libertad, el artista se propone expresar las manifestaciones de su propia alma como el amor o la admiración por la naturaleza, es decir, su modo de pensar y sentir. Y en tercer lugar, el espíritu medieval nacional se basa en exaltar los valores espirituales de la Edad Media, particularmente religiosos, y con preferencia se explaya sobre temas populares y nacionales. A partir de las principales características del romanticismo en la literatura, podemos introducir los principales temas. Los más destacados, que fueron cultivados por los principales artistas románticos, fueron las leyendas, el amor, la muerte, la religión y los temas sociales o políticos. En primer lugar, las leyendas aparecen cuando el romanticismo promovió, es decir, que fomentó, una revisión de las tradiciones. Así, en España, la Edad Media fue uno de los periodos más recordados por los románticos, porque de aquí provenían los mitos y las leyendas que hablaban de héroes, reyes y caballeros. Por lo tanto, este tipo de literatura fue muy abundante, sobre todo en las letras hispánicas. En segundo lugar, el amor se considera como el tema estrella de los artistas románticos, y no solo el amor visto desde el punto de vista positivo y feliz, sino más bien el amor trágico e imposible. Este es el sentimiento amoroso más cultivado por los románticos, que con una sensibilidad extrema consiguen emocionarnos y empatizar con versos delicados y cargados de poesía. En tercer lugar, la muerte se muestra como la sombra y la presencia en nuestras vidas, como una manera de alcanzar la liberación y de poner fin al sufrimiento humano. De hecho, muchos artistas del movimiento se suicidaron o jugaron con el límite que existe entre la vida y la muerte, porque les atraía el mundo oculto y lo desconocido. En cuarto lugar, la religión se presenta habitualmente en textos en confrontamientos con la divinidad o con Dios para rendirle cuentas sobre su sufrimiento y su dolor en el mundo. Y por último, los temas sociales o políticos hablaron sobre temas que afectaban directamente al pueblo. Este movimiento literario fue el que potenció el auge del nacionalismo y lo que buscaba era la máxima liberación de los pueblos y de sus habitantes. También denunciaban el absolutismo y defendían la idea de un mundo libre y justo. Estos últimos tres temas del romanticismo son los que se ven identificados en El Matadero. Por ejemplo, la muerte se puede ver con el niño que es degollado por un toro y al final de la historia la muerte del unitario perseguido por los rosistas. Después, en relación a la religión, se identifica una crítica hacia la Iglesia debido a la prohibición de carne durante la Cuaresma, y además se encontraba en desacuerdo con el gobierno. Y por último, en los temas sociales y políticos, se destaca la dictadura de Rosas y su persecución a los unitarios, y la inundación que se produjo en el pueblo provocó una inflación en los precios, lo que trajo una crisis económica y hambre.